hay algunas hojas, serán unas 5 o 6 hojas. Ojalá que después, los que interesa, se encarga alguien de sacar copia. Son hojas. Una conferencia que tuve en Ecuador con los sacerdotes, religiosos, seminaristas sobre este tema. Bien, premisas. La Declaración Conciliar Dignitatis Humanae, de la dignidad humana, presenta 2 principios fundamentales que están a la base de toda relación con gente de otras creencias religiosas. Número 1, libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir libertad de conciencia? Nadie tiene el derecho de obligar, imponer una determinada creencia, una religión. Todos tenemos el deber y el derecho de buscar, según nuestra capacidad, la verdad. Y entre tantos aspectos tenemos la verdad religiosa, la relación con Dios. Número 2, libertad religiosa. ¿En qué consiste? Consiste en que ningún gobierno, ninguna autoridad puede impedir a uno de proclamar públicamente el resultado de su estudio, de su investigación, lo que él considera correcto en la relación con Dios. Entonces, número 1, libertad de conciencia. Segundo, libertad religiosa. Estos son los principios fundamentales declarados en el concilio. Ahora, en concreto, ¿cómo relacionarse con los que no son católicos? Algunos principios. Número 1, tolerancia religiosa. Es un concepto que se desarrolló en Europa con los filósofos del 1700. Estos estudios, estos pensamientos de estos filósofos confluyeron en la Revolución Francesa, concluyeron la Revolución Francesa. Y de allá después entraron en todo el mundo estos conceptos. El lugar donde se aplicaron estos conceptos de tolerancia, el lugar fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se formaron las primeras colonias de Estados Unidos con gente que tuvo problemas religiosos, que no tenían nada que ver con los católicos, más bien con los anglicanos, luteranos, prácticamente Europa del Norte. En aquel tiempo había un principio, cuius regio, en latín, cuius regio, eius et religio. Es decir, tú estás obligado a tener la religión del rey. Nadie podía tener una religión particular, personal. No. Todos obligados a tener la religión del rey. Era un concepto que se había manejado en la historia de la humanidad desde un principio. Por ejemplo, los indígenas antiguos. No es que cada quien decía, yo tengo mi religión, no, ¿qué te pasa? Eran fiestas oficiales del Estado, de la sociedad, tú tienes que participar. Y a veces participar da toda la vida, sencillamente. Te agarraban, te sacrificaban, ¿qué iba a hacer? Te sacrificaron a los dioses, punto. ¿Qué cosa iba a hacer? No porque mi hija es muy bonita, pues si es bonita la vamos a sacrificar a Dios. Entonces, ¿qué cosa iba a hacer? Bien, los que han estudiado recordarán que en la antigüedad griega el primer grande filósofo, Sócrates, fue condenado a muerte, murió. ¿Por qué? Porque era un
filósofo, educador de los jóvenes. Y entonces enseñaba a razonar. Y razonando, los jóvenes entendían que no era posible que existieran tantos dioses que después también entre ellos se llevaran de esta manera envidias, celos, trampas, engaños. No es posible todo esto, es algo inventado, no vamos a creer en esto, hay que usar el coco. ¿Y para qué entonces tenemos el coco? Hay que pensar. Entonces, cuando las autoridades se dieron cuenta, no, esto está mal, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Nuestra religión, porque para los antiguos la religión era el alma del pueblo. Allá se resumían las creencias del pueblo, los valores del pueblo, las actitudes del pueblo. Los que han estudiado la antigüedad, el mundo griego, recordarán que el teatro, las tragedias griegas, expresaban el sentir del pueblo, la religión del pueblo. Entonces, las fiestas religiosas, ¿qué se hacían? Un teatro, grande teatro, masa de gente a escuchar, con los coros, con los actores, todo un sistema para que se ampliara la voz. De manera tal que allá, viendo todos estos problemas, la gente pensaba en la divinidad, el ser humano, la relación, el problema de la libertad, el problema de la decisión, problemas psicológicos, problemas religiosos, todo esto. Entonces, cuando ponen duda todo esto, dicen, no, entonces aquí estamos mal, condenado a muerte. Este está causando problemas, porque cuando los dioses van a ver que nuestra gente no cree, no adora los dioses, no cree en ellos, entonces nos va a dar una paliza tremenda a toda la nación. Pues mejor que muera uno, como hicieron con Jesús, mejor que muera uno para salvar al pueblo. Y lo mataron, vieron el veneno, tomó, murió. Bien, lo mismo Roma, el Imperio Romano, solamente que Roma eran personas, no porque eran mis antepasados, no, eran personas muy astutos, que dijeron, bueno, mira, que cada quien lleve a Roma sus dioses. Y Roma tenía el Panteón. El Panteón no es donde están los muertos, el Panteón era pasapan en griego, Theosteu, Dios. Todos los dioses, era un templo que existe ahora todavía, donde se metían todas las estatuas de todos los dioses de la provincia que llegaban por aquí y por allá, pero a condición que todos aceptaran a Roma como la grande divinidad, Roma, el imperio de Roma, el poder, Roma. Y después, poco a poco, hasta los emperadores se proclamaban dioses. Entonces, el poder. Decir Dios, decir el poder, la misma cosa, el poder. Cuando apareció el judaísmo, que fue conquistada Judea, años 60 antes de Cristo, Pompeyo conquistó Jerusalén, provincia romana, gobernador. Entonces se encontraron con un pueblo particular que creían en un solo Dios. No podían aceptar a Roma como divinidad, no podían aceptar al emperador como divinidad. Pero se dieron cuenta que en el fondo no había problemas, porque los judíos no eran proselitistas, eran solamente de raza, solamente ellos. No querían que los romanos fueran de su religión, o los griegos, otra raza, no, ellos, solamente ellos, nada más. Y por eso dijeron, pues a ver, que crean su único Dios, no pasa nada. Pero cuando apareció el cristianismo, empezó el Imperio Romano a asustarse, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque los cristianos trataban de convencer a otros. Y cuando el emperador se da cuenta, hasta en la familia imperial, había
algunos que eran cristianos, entonces se asustaron, soldados que se hacían cristianos y que no adoraban a Roma. Además, hablaban de cosas raras que a los romanos cuestionaban y que los filósofos, pensadores, los escritores trataban de divulgar. No, que son gente perversa, que son gente atea, que no creen en Dios, son gente que adora un tal Jesús de Nazaret, que fue condenado a muerte por una autoridad romana, porque era un charlatán, ¿no? Y sus seguidores se reúnen, se esconden por aquí, por allá, y comen a un niño. Agarran a un niño, lo meten ¿cómo se llama? Con harina, lo fríen y se los comen. No, son perversos estos. Que así entendían ellos cuando decían de Eucaristía, comer el cuerpo de Cristo. Decían, estos son desgraciados, se reúnen a comer el cuerpo. Entonces son malos, de veras. ¿Qué cosa va a comer los niños? Con pasta, meten a ver, ¿qué están haciendo? Tamalotes. Como dicen allá, me parece, en Ecuador, o una parte, no sé, en Nicaragua, una parte, nica tamales, a veces dicen tamales grandes. Esto mete un niño dentro de un tamal y se lo come. ¿Qué cosa pasa aquí? ¿No? Así que empiezan a atacar. Y allá vienen ya los primeros cristianos, digamos, filósofos cristianos, ¿no? Que empiezan a defenderse, la apologética, la defensa de la fe. No. Este Jesús de Nazaret no era un bandido, no era así explicar la fe, que hay un solo Dios, explicar estas cosas. Era entre filósofos y filósofos, entre pensadores y pensadores, que trataban de aclarar. Pero poco a poco el cristianismo, con esta fuerza grande, que además seguía lo que preocupaba a los romanos, era que seguían a este Jesús de Nazaret ya muerto, que habían condenado a muerte, y ahora dice que resucitó, que está por aquí, por allá. Ya esto está chiflado completamente. Como está muerto y está entre ellos. Porque los cristianos sí decían, Jesús está aquí entre nosotros, Jesús está presente. ¿Cómo está muerto? Ya no está presente. Entonces esto le decían, no, está mal de la cabeza, hay que ayudarlos a razonar, a dar mal. No, Jesús vivo, Jesús que está entre nosotros, Jesús que, entonces dice, como si está muerto, fue condenado a muerte, ahora resulta que está vivo. Oh, por favor, además pasó ya 100 años, ¿qué pasó? Están mal de la cabeza estos, ¿no? Bien, pero poco a poco, cuando el gobierno, las autoridades se dieron cuenta que en el fondo estos cristianos no eran malos, no hacían cosas malas, eran valientes. En los tribunales, en lugar de rendirse, que decía el juez, ¿tú eres cristiano, sí o no? Sí, pocas palabras, una serie de discursos. Sí, soy cristiano. Bueno, ¿sabes que hay una ley que condena a muerte a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Entiendes? Sí, sé que hay esta ley. Bien. Ahora, el emperador es muy clemente, es muy bueno, te perdona, a condición que eches un poco de incienso, allá está el fuego, donde está la estatua del emperador. Tú reconozcas que el emperador es tu Dios, basta con esto. Y puedes irte a tu casa. Entonces, ¿lo vas a hacer sí o no? No, yo no quiero hacer. Para mí solamente Dios, el único Dios, Jesús. Y no entendiste entonces, no entendiste. Bueno, a ver, agárrenlo. A ver, corten una mano, la lengua, saquen un ojo, a ver si entiende. No entiende, mátenlo ya de una vez ya. Pero entiende, este no entiende. No aprovecha la oportunidad. Y así, persecuciones. Pero miren que eran valientes, eran fuertes estos. Están en la cárcel, torturas, y no cedían. Entonces, los paganos empezaron, tanto que algunos se convertían, algún juez, la gente que escuchaba, que veía, decía, entonces es una cosa seria estos, son decididos, creen en Cristo, dice que de veras
está con ellos. Es realmente un valor, una fuerza increíble. Bien, poco a poco en el ejército, en todo el sistema romano, había gente cristiana y eran buenos, no traicionaban. Conclusión, libertad. No solamente libertad, sino que poco a poco se transforma en la religión cristiana, religión de Estado. Ahora sí, otra vez se regresa a lo de antes, poco a poco se regresa a lo de antes. Todos cristianos. Primero, todos querían ser bautizados para evitar problemas, para tener carrera, para ir adelante. Y después, naturalmente, porque veían que realmente el cristianismo era cosa buena. Así que poco a poco otra vez se regresó a lo mismo, hasta que cuius regio eius et religio, principio general, donde el rey era musulmán, todos musulmanes. Si había algún cristiano alguna cosa, chicharrón. Donde eran católicos, lo mismo. Si descubrían a alguien que no era católico, chicharrón. Dedito, Y así lo más, así adelante. Hasta que los filósofos empezaron a pensar, esto está mal, mejor libertad, ¿qué cosa? Libertad religiosa, de pensamiento, que es matar tanta gente, ¿por qué tantas cosas? No, y así se va pensando. Y en Estados Unidos eran gente que escapaba de las colonias, que escapaba de Inglaterra, de los países nórdicos, o escapaban, o los reyes, para no matarlos, decían, bueno, váyanse entonces a las colonias, allá hagan lo que quieran, pero aquí tienen que obedecer una sola religión. Así que llegando a Estados Unidos, las primeras colonias de Estados Unidos, los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, los primeros que llegaron, todo esto. Entonces la palabra de Dios, para ellos es fundamental la palabra de Dios, no interesaba a qué religión, a qué cosa, lo importante es la Biblia como base, aceptar, digamos, la fe en Dios, en Cristo, nada más. No importa que era de un grupo, de otro grupo, no interesaba nada. Así que aquí se empezó a meter cuando se independizaron las colonias de Inglaterra, como base, un principio básico. Aquí nadie puede ser perseguido por motivo religioso. Cada quien tenga su religión, religión cristiana, Cristo, la Biblia como base, todavía ahora juran sobre la Biblia, pero libertad, puede pertenecer a cualquier grupo. Así que poco a poco estos principios fueron extendiendo hasta ahora que están prácticamente en casi todo el mundo cristiano. Digamos, estas leyes, libertad religiosa, de conciencia. Mientras el mundo musulmán no. El mundo musulmán está viviendo como se vivía entre nosotros hace 500 años, 600 años, cierto atraso. Por eso allá todavía ahora hay a veces cristianos que no se proclaman cristianos, es como si fueran musulmanes, no dicen que son cristianos, que si dicen que son cristianos, los matan. Y están matando a muchos cristianos, de por sí de tradición cristiana. Lo que prohíben más es que un musulmán se haga cristiano. Si se hace cristiano, lo matan. Pero los que de por sí son cristianos de origen, siglos, bueno, esto sí lo permiten, pero cuando ahora la guerra, todas estas cosas, matan a muchos cristianos. Bien. De todo modo, para nosotros católicos, más que tolerancia, cómo soportar a uno, se trata de amar a todos, más allá de la propia creencia religiosa, política, filosófica, ideología, no interesa, interesa la persona. Número 2, diálogo. Diálogo ecuménico si se trata de dialogar entre cristianos. Diálogo interreligioso cuando se trata de dialogar con los que no son cristianos, privilegiando a los judíos, nuestros antepasados en la fe, Antiguo Testamento, y a los musulmanes por creer en un solo Dios. Entonces, judíos, musulmanes y cristianos creemos en un solo Dios, monoteísmo. Después, diálogo interreligioso también con budistas y todo, que tienen ideas, digamos, muy diferentes respecto a Dios.
Pero, y después también viene otra cosa que metió el Papa Benedicto. ¿Qué cosa es? Atrio de los gentiles. Un diálogo también con los ateos que no creen en Dios. Porque no creen en Dios, pero tienen ciertos valores. Son gente que piensa. Y entonces nosotros podemos acercarnos a ellos, dialogar sobre valores, sobre cosas importantes que pueden ayudar a la humanidad. Pero hay también gente que ataca otra religión, ataca la fe. Y entonces, en este caso, gente que no dialoga, sino que tiene como interés atacar, conquistar, apologética, defensa de la fe. ¿En qué consiste la defensa de la fe? No consiste en atacar a los demás, no. Cuando te encuentras con alguien que te ataca, que no logre hacerte daño. ¿Y cómo no logra hacerte daño? Porque tú conoces la respuesta, conoces de antemano los ataques, sabes lo que te van a decir sobre las imágenes, sobre la Virgen, sobre todo esto. Entonces tú ya sabes. Entonces si ya sabes, puedes tener ya una respuesta. Entonces, ¿en qué consiste prácticamente la apologética? En fortalecer la fe del católico, de manera tal que no se deje confundir frente a los que tratan de confundirlo, atacarlo. ¿Y cómo hacer esto? Número uno, identidad católica. Que todos los católicos conozcan su identidad. Somos en plenitud la iglesia que fundó Cristo. Donde está la plenitud de la verdad, la plenitud del evangelio, la plenitud de los medios de salvación, donde están los pastores que cuentan con los mismos poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, la misa, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, el vino y la sangre de Cristo. Cuando los demás se reúnen y hacen cosas, no pasa nada, es un recuerdo, nada más. Entonces, saber esta cosa. Y después, también conocer la respuesta a los ataques de las sectas, en dos aspectos, identidad y respuesta. Así formamos al católico. Ahora bien, ¿cómo enfrentar? Número 2, número 3, 4, lo que sea, número 2. ¿Cómo enfrentar este problema del proselitismo religioso que es la nota dominante en el continente americano? En el continente americano, empezando por Estados Unidos hasta llegar a Brasil y todo, la nota dominante, ¿cuál es? Proselitismo. Es decir, todos tratan de atacar. Se tomó la religión como business, negocio. Yo convierto a otros y todo y me vuelvo en poderoso. Cobra el diezmo, la limosna, la ofrenda, trata de enredar a uno, como hacen los magos, como hacen los charlatanes, los merolicos de la calle, y a ver a quién cae. Y quien cae, me paga. Bien. Entonces, para lograr esto, Biblia, puesto que maneja la Biblia, que también el católico tenga como base la Biblia. Y de allá viene ahora, ¿cómo el católico podrá conocer la Biblia? ¿Concursos así allá? No. Entonces, Padre Amatulli, que dice, Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Si nosotros empezamos a manejar la Biblia desde la preparación a la primera comunión, la confirmación, a los que se van a casar por la iglesia, a los que van a bautizar a los hijos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Entonces, cuando un niño hace la primera comunión, ¿sabe? Ahí está, no sé si tiene algún libro, Pan de Vida. Entonces el niño ya conoce 60, 70 citas de memoria, los temas principales. También a la confirmación 60, 70 citas, más bien 150 citas. Los que se van a casar, otro poquito. Los que van a bautizar a los hijos. Entonces, a ver si pueden, a ver qué cosa van a poder con un católico. En asuntos bíblicos, el católico tiene que tener número 1, ser número 1, no número 2. ¿Y ahora qué pasa? Pobre católico. ¿Y la culpa de quién es? ¿De los católicos? No es de los católicos, es de los guías, de los pastores.
que no captaron están extraviados, diría yo. Catecismos, respuestas, ¿y qué? Y una es catequista desde hace 40 años, se conoce de memoria el catecismo. Enfrente con testigo de Jehová. Enfrente con un hijo que hace un mes se cambió de religión. A ver, la mamá, 40 años de catecismo, de memoria. Abre con tu hijo, que hace un mes se cambió. No es tan rápido, ahora sí va, que es la Virgen, lo te enreda completamente. La mamá no sabe qué hacer, se siente cero frente al hijo. ¿Cómo conoce la Biblia? ¿Y tú? Catecismos. ¿No? Entonces este es el cambio, pero es un problema. Lograr explicar esto a los sacerdotes es problemático, es complicadísimo. No me extraña, no es que digo, no me extraña. Los mismos apóstoles de la palabra, ¿cuántos años duró para que pudieran practicar, ir de casa en casa, ir a los mercados, ir a los parques, para poder hacer teatros, para poder hacer 15 años, 10 años? Los sacerdotes, cuando necesitan 40 años, 30 años por lo menos. Hay algunos que ya entendieron rápido, pero no, para que entre en el sistema de la iglesia, yo calculo por lo menos 30 años necesitamos. Es un problema serio. Porque un sacerdote frente a un niño, un ejemplo, en Guatemala, una parroquia que tomamos nosotros hace 2 o 3 años, se acaba de hacer un concurso. Los niños de hasta 10 años, 12 años, tenían que empezar a decir citas bíblicas, diciendo el tema donde está en la Biblia, la cita bíblica, y el contenido, sin interrupción. Otro. A ver quién ganaba el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Un niño logró decir 114 citas bíblicas seguidas, sin parar. Al parar, pum, fuera, otro. Quedaron todos asombrados. ¿Cómo? Segundo lugar, 60 citas más o menos. Tercer lugar, 18, 20 más o menos, lo que era lo normal, 20 citas de memoria, ¿no? Pero el primero, 114. Toda la gente asombrada. ¿Cómo sabes? Los demás también, los papás miraban. Son nuestros hijos. Estos ganan esto. Entonces, en el seminario no se ha manejado esto. Entonces, cuando un señor cura ve da cuenta que estos niños saben más que él, ay. Y este problema también el promotor defensor de la fe. Los que han estudiado esto, muchas veces el sacerdote contento dice, bueno, cada quien hace lo suyo, yo me dedico a dar consejos, a confesar, a bautizar, a hacer cosas así, a predicar, y estos son expertos para aclarar alguna duda con la cita bíblica. Yo no conozco tanto estas cosas, no estudié estas cosas. Bueno, que trabajan ustedes, cada quien hace lo suyo, pero algunos tienen envidia. No, es como viene uno, señor cura, a ver, ¿por qué la iglesia nos enseña esto? Es un católico, quiere saber. El otro no sabe. Claro que se pone nervioso. Y tiene que decir, mira, yo no sé, pero aquí está Don Pancho, el que está por allá, el cojo, el coco. El coco es cojo del pie, pero no le funciona el aparato. A ver, pregunta a él. Y él, sí, rápido, pues la Biblia le explica rápido. Y el cura no sabe. Entonces, uno que es humilde dice, está bien, cada quien hace lo suyo. Él no predica, yo sé predicar, yo sé, le digo, él haga lo suyo, aclare las dudas, vayan con él. Pero otros dicen, no, entonces yo sé todo, yo soy el meromero. De otra manera me vuelven un maromero, entonces, ¿qué te pasa? Soy meromero. Y entonces, este es un problema en la iglesia. Ahora, para lograr esto, que los apóstoles de la palabra fueran a los mercados, fueran, digamos, en las plazas, pasaron años, pero ahora lo hacen en todas partes, van a los mercados, van a la plaza, van a las casas,
Pero para lograr esto, cambiar este coco, años. ¿Quién sabe ustedes? Por menos, no 40 años, por lo menos 4 años. El Papa que está diciendo el Papa, Juan Pablo II, mar adentro, y este Papa, la calle, sí, la calle, mar adentro, si uno no sabe nadar, que mar adentro, la calle, salgan a la calle, van a ver qué paliza reciben, ya estamos testigos de qué cosa van a hacer. Y ahora, claro, están saliendo a alguna parte, es un grupo de 20, 30 jóvenes con la guitarra, a cantar, a gritar, no escuchan nada, se van, gritan, pero no pueden dialogar, no pueden, porque no saben, pero cantan, sí, cantan, como antiguamente, no sé, alguna parte lo hacen ahora, las rondallas, cantan la serenata a la novia, digamos así, más o menos el mismo estilo, pero no convencen ni a un gato. No sé si algún gato que está de paso por allá se convence, quién sabe. Son cantos a cantar, pero el problema no es cantar, es proclamar la propia fe, se trata de dialogar. En un mundo proselitista hay que ver cómo se explican las cosas. Bien, entonces, meter la catequesis, la Biblia y la defensa de la fe en la catequesis presacramental, meter esto en la religiosidad popular. Yo esto empecé hace 40 años, posadas bíblicas, rosario bíblico, viajusis bíblico, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. De manera que el católico desde la niñez va aprendiendo, va conociendo la Biblia, va entrando en el mundo de la Biblia. Y durante la misa, cosa que he dicho desde hace años, ¿no? Y que muchos se oponen absolutamente, se oponen totalmente. Durante la misa, no tener los misales que usan mucho en Estados Unidos, que se usan también en alguna otra parte, hojitas, no, la Biblia. De manera tal que cuando uno entra en la iglesia el domingo, cuando ve primera lectura, ya está. Segunda lectura, Evangelio. Toma la Biblia, si no la lleva, la encuentra en la casa, o la lleva de por sí, la Biblia, entonces busca mientras señal. El sacerdote explica, lee, y cuando está explicando, el sacerdote tiene que decir versículo, en qué parte está. Y uno mismo busca allá y se da cuenta. Ah, sí, ahora aquí está San Lucas, aquí está San Marcos, aquí está San Mateo, aquí está San Juan, están las lecturas, dice 1 Corintios, va, más o menos, familiarizándose con la Biblia. Llegando a su casa, quiere profundizar, dice, ¿cómo esta cosa que dijo Jesús? ¿Y por qué Jesús dijo esta cosa? Vamos a ver qué dijo antes. Vamos a ver después qué cosa dijo. Empieza a ver la nota y se va aclarando. Bien, nosotros tenemos católicos que van a misa todos los domingos, escuchan todo, pero no saben distinguir entre Isaías y San Mateo. Una vez hasta en Argentina, hace años, hace 15, 20 años, estaba en Argentina en un parque, cuando ve un montón de gente, 30 o 40 personas, y un predicador, hablaba de Moisés, de cosas. Yo me metí entre la gente, escuché, disculpe, estaba hablando usted, no conozco, ¿qué está diciendo? Moisés parece. Sí, Moisés, sí. Moisés era uno de los apóstoles, claro, ¿cómo no? Claro. Y tú estás mal. La gente escuchó qué cosas, no está mal, no está mal. Vivió 1250 años antes de Cristo. Tú estás mal de la cabeza, dices, babosadas estás diciendo. Cuando la gente escuchó esto, y el otro, la gente se empezó a ir, me dice, está chiflado este cuate, escuchando un tonto. También ellos se avientan, se encuentran católicos ignorantes, no saben nada, citan, dicen cosas, tú no sabes si de veras está la cita en la Biblia o la inventaron ellos. No sabes, que tú no conoces. Aquella vez escuché yo, digo, este está mal de la cabeza, ¿qué está diciendo? Confundí una cosa con otra. Yo era un predicador. Claro que estaba entrenándose, pobrecito, tiene buena voluntad, que está haciendo su chacarrito, en modo.
ahora con la crisis que tenemos, imagínate. Entonces, enseñanza de la apologética ya en los seminarios, los institutos de formación cristiana, como ustedes, con la apologética. Mañana, cuando sales fuera, cuando uno te pregunta, dice, yo estoy estudiando teología en la diócesis, está bien, mire, tengo un problema, mi hijo se cambió de religión, quiere saber cómo está el problema de las imágenes. No, ella dice que Éxodo 20, no sé cómo está la cosa. Ay, tengo escrito papelito, aquí está. No, esto no lo estudié todavía. Sigue estudiando, a ver cuándo me da una respuesta. Problemas en los colegios católicos, agentes pastoral, seminarios, conocer la apologética. Bien, y después otro punto muy importante, reestructuración general del aparato pastoral. ¿Por qué un sacerdote tiene que atender 10 pueblos? No es una locura. Viniera San Pablo, ¿qué diría? Está mal, está mal. No, cada sacerdote tiene que tener 3, 4, 5 sacerdotes en el pueblo. No, pero la cuestión es del celibato, sí, seminario. Esto lo estableció Jesús. No, lo viene de la Biblia, cosa aparte. Y cuidado. ¿Qué dice Jesús? Marcos 7, versículo 8. Ustedes, por guardar sus tradiciones, han descuidado la ley de Dios. Han rechazado la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Que cada comunidad cristiana, no una sí, una no, todas las comunidades cuentan con sus pastores, con sus guías, con sus sacerdotes. Cada comunidad, cada pueblito de la sierra, cada capilla tenga su sacerdote. No uno, no hay que valerse con uno. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago, capítulo 5? Cuando uno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, no uno solo, que va a ser uno solo. Un grupo de sacerdotes. Oren por él, lo unjan. En el día, no uno solo, que va a ser uno solo. Nunca se trata de un solo sacerdote. Además, célibe, otro problema. Sacerdote célibe, solo. En el seminario, cuartel, mucha gente. Apenas se ordena, solo en una parroquia. Solo. Buscan a los psicólogos a ver qué dicen. Busquen la Biblia a ver qué dice respecto a estar solo. No, la Biblia no está de acuerdo. Tiene que estar siempre, si son célibes, un grupo, no solo. Entonces los explicamos tantos problemas en el credo católico, tantos problemas. A ver, ¿quién de ustedes es de Oaxaca? Levante la mano para saber cuántos son. 1, 2, algunos. Oaxaca, Chiapas, Ecuador, muchas partes de México, también el norte de México. Bueno, muchos sacerdotes célibes oficialmente, pero tienen mujeres. Oficialmente célibes, pero tienen mujer. ¿Qué problemón? Tienen hijos que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa cuando una comunidad cristiana tiene como líder uno que vive mal? Entonces tú vas como líder, te va a aconsejar a ti, un líder. Sí, estamos. No, pero la ley, el año 1139 se estableció esta ley. Funcionó durante tanto tiempo, funcionó. ¿En qué sentido? Que cuando un sacerdote, un obispo tenía hijos, eran hijos bastardos. ¿Se entiende la palabra bastardo? Sí. No eran legales. Por lo tanto, no tenía ningún derecho a heredar lo de su padre. El padre era obispo, el hijo obispo. No, pero
no es hijo natural. La ley no se aplica. El papá era rey, el hijo mayor. El papá era rico, no sé, tenía una propiedad, el hijo mayor heredaba. No, pero si es hijo bastardo. Entonces, prácticamente mucho tiempo, el caso de Lutero, hemos visto antes, todo el problema de San Francisco de Asís, ver esta situación. No, dice, ¿qué cosa está sucediendo aquí? Una cosa dice la palabra de Dios, otra cosa es la vida. No, así no, tiene que ser más conforme a la palabra de Dios, ¿no? De todos modos, era una costumbre, era así, nadie criticaba cosas, se guardaba la ley, pero naturalmente se tenía esposa, se tenían hijos, ilegales, naturalmente, no hay problema. Así, pero hoy la gente ya piensa un poquito más, ves con el Concilio de Trento, claro, seminario y todo, se empezó a controlar una situación. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay más control. Si hay un sacerdote que se porta mal, fácilmente dice, pues las dimisiones, hay suficientes. Pero en América Latina, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, todo el norte, excepto un poquito, digamos, Jalisco, un poquito Michoacán, un poquito, digamos, todavía ahí hay problemas. Alguna otra parte tenemos problemas entre el clero fuertes. El Papa Benedicto XVI, ¿qué hizo? Valiente, Benedicto XVI, el pastor alemán, le dije, yo traigo mi pastor. Sí, trae tu pastor, yo traigo mi pastor alemán. Vamos a ver. Pastor alemán. Entonces, Benedicto XVI, pastor alemán. Entonces, tomó en serio la cosa, que antes se ocultaba, se dice, no, enfrentó el problema de curas pederastas. No. Primero destituyó casi 80 obispos, por haber ocultado, por haber... era el sistema de aquel tiempo. No. Si no puedes cumplir con tu deber, deja otro, nombramos a otro. Y después tantos sacerdotes. Basta que se averigua que un sacerdote ha cometido uno de estos errores, queda reducido al estado laical. No, una penitencia, no, nada. Es un laico, como usted, nada más. Una sola vez, basta. ¿Entendieron? Y con esto ya, claro, muchos no lo quieren, ni en pintura, no quieren ni la fotografía. ¿Y qué tal, me pregunto yo, si el Papa actual quisiera dar un paso más? Todos los sacerdotes que tienen mujer, que tienen hijos y todo, dejan el ministerio. ¿Qué pasaría? Habría regiones sin ni un solo sacerdote. ¿Entendieron? ¿Qué problemón tenemos nosotros? ¿Qué problemón tendríamos en la iglesia? Entonces, ¿qué dice Padre Amatulli? Reestructurar todo el sistema. Los que quieren profundizar este tema, el libro Fotografías de la Realidad Eclesial, la última parte, hay 40 páginas. Reestructuración general del ministerio ordenado. Ahí se explica todo este problema. Hay que reestructurar todo. Estamos en cambio de época. Estamos en una época diferente de las épocas pasadas. Hoy no podemos soportar que un sacerdote viva totalmente contrario a lo que es la fe católica. ¿Y qué pasa entonces? Que tengo tanta gente, masas de gente, y que viva una forma totalmente contra el Evangelio. Primero que se cobran la simonía, la misa, la cosa cuesta tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo cuesta tanto? No, pero necesitamos dinero, busco de otra manera, pero no que los sacramentos. Además, fíjese nomás qué cosa dice yo, qué pasa en la cabeza, no hay nada entonces. Tú vas, no sé, en muchos países, tú vas al seguro, vas a, no sé, a alguna parte, hospitales. Tú vas allá, dices, yo tengo esta enfermedad, no sé, quiero que me chequen y cosas. A ver, muy bien, entonces,
tú necesitas esta operación. A ver, un análisis. A ver, ¿tú cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas a la quincena? Bueno, entonces, bien, está bien, lo mínimo propio, está bien. Entonces, para poder hacer esta operación son 15,000 pesos. La misma operación, otro 800 pesos. Otro 40,000 pesos. La misma operación. El médico ni sabe nada, no sabe cuánto pagaste, ni sabe nada. Entonces, se distingue según las entradas que tú tienes. En la Iglesia Católica no se distingue nada. No hay trabajador social, no es un catequista, alguien que hace un análisis. No. La misa vale tanto, la misa de cosas, tanto de quinceañero, tanto de... ¿Y cómo? Y si este es catequista, pobre, se va a casar, dice, ¿tienes este dinero? No, no te casas por la iglesia. Viene el otro, un bandido de primera, narcotraficante, da el doble por 10 veces, por 40 veces. No solamente se casa, sino con tapete, con luces, con todas las velas prendidas. ¿Qué está pasando entonces? Que no tenemos que dar un ejemplo nosotros. Y es necesario con estas payasadas. Disculpe, quiero casar. ¿Dónde te quiero casar? Porque si es en este templo parroquial, son 1,000 pesos. Pero si es en el otro templo antiguo, de 1300, 1700, cosas así, allá son 5,000 pesos. Porque la fotografía sale de otra manera, otra cuestión, ¿no? Después está a ver, ¿con alfombra o sin alfombra? ¿Con el coro o la simple guitarra? O con el... ¿cómo se llama? El aparato nada más que mete el dedo y Señor, ten piedad, canta. Depende de ti. ¿Qué te pasa? Y este es catequista. Este está siempre allá leyendo la cosa. Y ahora resulta que ni puede casarse en la iglesia porque no tiene dinero. ¿Qué problema? Pero eso no interesa nada. Tú hablas con la secretaria, paga y punto. Que está a perder tiempo. Una organización que no sirve. Tenemos que cambiar el sistema. No podemos seguir adelante así. Bien, entonces hay que cambiar el sistema. El sistema, estamos en época nueva, cambiar el sistema. La iglesia tiene que arrancar otra vez. Como fue con Martín Lutero, cuando hubo la reforma protestante contra la reforma católica, arrancó otra vez la iglesia y se fue arriba. No, ahora otra vez estamos decayendo. El sistema no funciona. Reorganizar todos, cambiar el sistema de seminario, formación de los laicos, formación de los presbíteros, formación de las religiosas, cambiar todo el sistema para que sean eficientes, sean eficaces. Más que tener seminarios en que nunca salen de visita, hacer visita a la gente, a hablar con la gente, no conocen nada, estudian filosofía, teología, cosas que no vienen al caso, cosas que no sirven para un pastor de almas, para visitar a la gente, para resolver sus problemas, no sirve. Pero estudian, licenciado, titulado, sí, pero a mera hora esto no sirve. Necesitamos cosas que sirven a la gente de hoy. Bien, entonces, diferencia entre apologética y ecumenismo. ¿Hacia dónde tiende la apologética? A conservar la fe, a impedir que el católico se confunda, proteger la fe. Mientras el ecumenismo tiende a recuperar una fe perdida, un que se salió de la iglesia. Es como un incendio. La apologética, impedir el incendio. El ecumenismo, apagar el incendio. El incendio que está desarrollado, ya se cambiaron de religiones, fue otro grupo y todo. Por apagar este incendio, unidad. Es el problema de la unidad. Una unidad entre los discípulos de Cristo que hay que preservar, defender la unidad, y una unidad ya perdida que hay que recuperar.
es la única iglesia de Cristo. Bien, fallas de origen. Ha habido algunas fallas. Sí, está bien, vamos bien por ahora. Muy bien, después piensen las preguntas que vamos a contestar algunas preguntas, vayan pensando. ¿Cuáles son las fallas de origen? Concilio Ecuménico. Hizo documento sobre el ecumenismo, pero no habló de apologética. Empezamos con problemas. ¿Cuál es el título? Unitatis Redintegratio. Perfecto el título. Restablecimiento de la unidad. El ecumenismo es para, otra vez, tener una sola iglesia, nada más. La iglesia que fundó Cristo. Ecumenismo. También Juan Pablo II, ut unum sin, una encíclica, que todos sean una sola cosa. Este es. Pero ¿qué pasó? Que ella tenía que haber metido una nota, por lo menos una palabra, una frase, o en el documento o fuera, diciendo, esto se refiere a los que no son católicos y aceptan el diálogo. Para los que no son católicos y son proselitistas, no aceptan el diálogo, otra técnica, otro sistema, que se llama apologética. Pero no se dijo nada. De manera que hubo una enorme confusión. En el clero, en los sacerdotes hubo una confusión. Papantla, recuerdo México, muchas partes. Recíbenlos. ¿Ma por qué son tan tercos los católicos? Son testigos de Jehová. Recíbenlos, son buena gente. Aprendan. Sus revistas son muy bonitas. Hablan de la Biblia es la misma. Reciben, lean. Los católicos tonditos hicieron caso. Recibieron, empezaron a leer la revista, empezaron a ir con ellos, a odiar la iglesia, se cambiaron de religión. Una vez estaba en Italia, cerca de mi región, de donde soy yo, algunos me conocían, algún sacerdote, me invitaron. Había de allá un cardenal en Roma, que era originario de allá, y él promovió un grupo de ecuménico, estaba promoviendo, desde Roma, estaba promoviendo un encuentro mensual, me parece. Primero empezaba yo, ¿no? Después había un budista, que viene del norte de Italia, después un ¿cómo se llama? Un ortodoxo, después un bautista, después una serie, todo programado. Primera conferencia la tuve yo, todos católicos. Entonces eran sacerdotes, la mañana sacerdotes, la tarde eran el pueblo en general, mucha gente. Y diga a los sacerdotes, entonces ustedes no están conformes que todos son católicos, quieren que hay variedad. No, padres, ¿por qué? Porque ¿qué van a hacer los que van a venir? Van a dar papelitos, revistas, y rápido, un templito por allá. Entonces viene el ortodoxo, rápido hablará de su religión, cosas, sí, pero rápido. Allá, una capillita de ellos. A ver, algún católico se va con ellos. Después viene el bautista también, otra cosa, pastor bautista. Después viene otro así, viene el budista también, revistas, cosas. Y realmente todos hablaban del budista. Fíjese que tenemos que lavar bien las ollas porque no tiene que haber ni un mosquito ni una cosa, porque ellos no comen carne, ¿no? Y los argumentos que entran y ¿cómo vas a hacer a pararlos? Entonces los curas entendieron. No. Llega la tarde, tanto entusiasmo, se suspende el programa. No va a haber nada, solamente Padre Amatuli, nada más. Somos católicos, quedamos católicos, nada más. No queremos que aquí haya budistas, bautistas, todo. Entonces, en la unidad, buscamos la unidad, estamos unidos y tenemos que dividirnos, para después unirnos otra vez, por favor, ya. Son tonterías. Y esto sucede en la iglesia. Todos católicos, pero el mismo creo, a decir, recíbelos, hablen con ellos. Esta es una historia, no sé si aquí tiene el libro,
las confesiones de doña Amalia. Muy católica, sus papás, los famosos cristeros, mártires, su papá y todo, ella misma estuvo ayudando, cosas así. En cierto momento se casa, en cierto momento, ¿qué pasa? Va a Monterrey allá hacen obligatorio por sacerdotes, era líder de la parroquia, y de la parroquia, obligado por sacerdote, va a un curso de los adventistas, de los testigos de Jehová. Padre, fíjese que aquí acaban de llegar los testigos de Jehová. ¿Qué hago? Aprovecha, muchacha, aprovecha. Te van a dar un curso bíblico, pues tú enseñas a nosotros en la iglesia. Ellos tienen libros, tienen preparación. Los católicos no tenemos gente preparada. Ellos tienen. Aprovecha. Este va al curso y sale de la iglesia. Uno dice, yo tenía un odio contra la iglesia, una rabia contra la iglesia. Las imágenes, esto, otro, y cosas. Y todos mis hijos, los grandes, se dieron cuenta. Dicen, no, mamá, ¿qué estás haciendo? Eso es de otra religión, que no has oído hablar, que no lees. No vayas. No, mamá, cerca, yo obedezco al cura, voy. Los hermanos grandes, los hijos grandes, quedaron católicos. Y cuando fui yo, eran líderes de la parroquia. Y la mamá ya no era católica. Y todos los hijos más chiquitos, que ya eran grandes, ya tenían 30 años, así, 40 años, los chiquitos, todos testigos de Jehová. Y líderes en toda la región de los testigos de Jehová. ¿No? ¿Qué cosa? Y esto ha pasado en muchas partes. Una vez estaba en Esquipulas, en Guatemala, la parte sur de Guatemala, el santuario. Di curso a los, ¿cómo se llama? A los monjes que atienden, a los benedictinos. Y en este momento yo explico todo esto a los monjes benedictinos, sacerdotes. Y uno de ellos dice, padre, yo no entiendo lo que usted está diciendo, porque yo fui párroco en Chimaltenango, cerca de la capital. ¿Ve? Y yo mismo pedí a los testigos de Jehová que dieran curso a los católicos, cursos bíblicos. Y ahora entiendo, yo acabo de venir del Chimaltenango, ya estuve ahora. ¿Cuántos protestantes hay? ¿Cuántos testigos de Jehová? Ahora entiendo, usted era párroco, invito propio a ellos a enseñar a los católicos, se hicieron testigos de Jehová. Y miren, no sé si tu vida será suficiente a hacer penitencia, porque es un desastre que existe, incalculable. Y tantas partes ha pasado lo mismo. Han invitado a los testigos de Jehová a dar curso a los católicos, a los pentecostales, adventistas. Fui a Ensenada hace unos 30 años, en Ensenada, líder de una parroquia, eran adventistas, que según ellos habían dejado, que eran líderes de allá, y lo que enseñaban eran teorías adventistas, el fin del mundo, las señales, todas estas cosas. ¿Qué cosa? Y pregunté al párroco, a ver, ¿por qué puso a estos como líderes? Porque conocen la Biblia. ¿Así? ¿Y quién enseñó la Biblia a ellos? No sé, tiene que saber. ¿Cómo no sabes? Son adventistas, están enseñando tonterías. Y no más. Entonces rápido el párroco entendió esta cosa. No, inmediatamente ellos a llorar, a llorar. No, nosotros, la voluntad de Dios, muchachos. Este es el catolicismo, ustedes son adventistas, otra religión, que fin del mundo, las señales y todo. No es doctrina católica. No. Estuve también en otras partes, mismo problema. Me ha pasado, ver, esto es la confusión, es dentro de la iglesia, en Los Ángeles. Estoy en una parroquia, hay grupo de jóvenes, y había algunos líderes. Me dicen los jóvenes, padre, estos líderes que dirigían a los jóvenes, nunca comulgan, nunca se confiesan. ¿Cómo está esta cosa? Hablo con el monseñor, un monseñor, un cura, digamos, no tenía la barba blanca como la mía, pero más o menos, por ahí.
Se accortava praticamente, era más blanca que la mía. ¿Y usted cómo? ¿Por qué puso estos de líderes? Es porque ellos conocen la Biblia, porque enseñó la Biblia a ellos. No son católicos. ¿Cómo? No son católicos. ¿Cómo no son católicos? No, rápido. El día siguiente llama a los líderes. ¿Por qué ustedes no comulgan? Porque nosotros no somos católicos. ¿Cómo son católicos? ¿Y cómo ustedes dirigen? Porque usted los encargó. Había encargado. Hizo alguna reunión, vio que estos contestaban, ¿sabía? Los encargó a ellos. Estuve en, ¿cómo se llama? Un pueblo de California, termino con Ville. No, Bakersfield, no. Ville. Costraville, cosa aquí. Una cosa así. Entonces estuve allá hace años. Estuve 3 días dando cursos allá, de la mañana a la noche, 3 días enteros. No, Watsonville, otro. No, es Watsonville. Watsonville, tal vez, no recuerdo. Bien, entonces estuve allá y cuando escucho, alguien me dice, padre, los líderes de esta parroquia no son católicos. ¿Cómo no son católicos? ¿Por qué? Son todos evangélicos, todos. Está bien. El párroco no se veía. El último día concluimos la misa. Al estar en la sacristía, vestidos ya para la misa, viene una señora con las llaves en la mano. Padre, le agradezco su estimación. Aquí están las llaves. Todos los de aquella capilla, un pueblo vecino, todos hemos cambiado a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. No hay ningún católico ya. Y el otro, ¿es cierto o no es cierto? Sí, dice, puede ser, porque ¿por qué usted escogió a estas personas como líderes? Porque conocen la Biblia, porque saben hablar, saben. Pero se dio cuenta que no eran católicos. Pero así queda. Bueno, conclusión, qué desastre allá. Ni un católico en un pueblo. Encargó una que no era católica, era de otra religión. Porque era líder, porque sabía hablar, sabía. Tú mismo tienes que formar tu gente, no meta a otro. Así que este problema se ha repetido muchas veces, también en Estados Unidos. Sacerdotes que han llevado con camiones sus católicos, sus feligreses, a conferencias donde hablaban protestantes, predicadores. Ellos llevaban su gente. Padre, ¿y por qué hace así? ¿Qué no es católico? Es lo mismo, ecumenismo, es lo mismo. No entendió, ecumenismo, todo es lo mismo, aquí te lo he dicho. Rima, pero no es la misma cosa. Así hemos tenido problemas en la iglesia, grandes problemas. Bien, entonces falla de origen, ya se tenía que haber aclarado de una vez, no se aclaró. Después está Juan Pablo II, él era católico de primera, era tremendamente católico, pero los gestos que hacía, saludar, sin explicación, ¿quién explicaban? Los de la radio, los de la televisión. No es que explicaban gente preparada. Se entendió, la gente, el pueblo, ¿qué entendió? Lo mismo. Visto el Papa saluda a una hora, sí, pero el Papa ha saludado porque hay que dialogar, pero demás entendieron, es lo mismo, cualquier religión, no era así, pero así entendió el pueblo, y no se aclaró, así entendieron. Los mismos sacerdotes, los obispos, no se formaron con los libros, con las revistas, con los estudios, sino con lo que dice la televisión, lo que dice la radio, lo que dicen los periódicos normales, de gente inexperta, que entendía el ecumenismo al estilo protestante. ¿Cuál es el ecumenismo, el estilo protestante? Lo que importa es presentar frente a los paganos un frente común, no pelear entre nosotros. Pero cada quien tenga su doctrina, cada quien tenga sus ideas, no interesa. Lo que interesa es unidos cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto,
cuando hay problemas, entonces tenemos que estar unidos. Esto es la idea. Pero cada quien tenga sus ideas. Ahora, esta idea entró en muchos católicos que no aceptan el ecumenismo católico, unitatis redintegratio, sino el ecumenismo tipo protestante. Oficialmente tipo protestante histórico, pero las sectas no manejan esta idea. Pero ahí el ecumenismo es una oportunidad para conquistar a los católicos. Van a una reunión, los católicos no hablan, estos hablan, dicen, y el católico escucha. No hay alguien que contesta. No hay que ofender, hay que llevarse bien, no hay que ofender. Entonces ellos atacan, callar. En Cabo Verde, en África, están los apóstoles de la palabra. Y entonces, hace poco, murió, no sé, un católico importante, no sé si era un obispo, no sé. Entonces fueron también de los grupos evangélicos, fueron sacerdotes, fueron mucha gente católica. Fueron allá. Y un pastor evangélico toma la palabra atacando fuertemente a la Iglesia Católica. Por la cuestión de las imágenes, por esto, por otro, se aprovecha. Nadie contesta. Está esperando un apóstol de la palabra, que el obispo, que alguien, nadie. Se levanta, va adelante. Disculpe lo que acaba de decir el pastor. No es así. Nosotros podemos tener imágenes. Explica, punto por punto. Esto dice la Biblia. Y así que las monjas, los curas, ay, ¿qué está haciendo? Ay, no es ecuménico, está defendiendo la fe. No hay que defender la fe. Termina todo, el obispo llama a los apóstoles de la palabra y dice, normal, una cosa así, no tenía que haber hablar, que quedó la cosa medio, no, ¿cómo? No, yo defiendo mi fe, claro, frente a todos. Él atacó, yo le contesté. Bueno, el obispo no estaba de acuerdo. Bien, esta hermana fue a hablar con el pastor. ¿Qué le pareció lo que hice yo? Me pareció muy valiente, porque yo dije lo que yo pensaba, pero no conocía lo que usted dijo allá. Empecé a ver la Biblia, dice así realmente. Dice, ¿quiere venir con el obispo a aclarar esto con el obispo? Yo digo con el obispo. Fue con el obispo, señor obispo, usted a mí me reprendió porque yo intervine. A ver qué dice el pastor. No, dice al obispo, claro, yo estuve contento, no me ofendí que la hermana presentó su posición. Y claro, yo dije lo que yo pensaba, lo que hacía para que los católicos se corrigieran. Pero ahora viene la hermana y me hace notar que yo estaba equivocado, porque me presentó citas bíblicas, yo no sabía. Por eso yo le agradezco a la hermana. Yo ahora tengo otras ideas. Empecé a cambiar. Lo mismo. Los protestantes no hay que estar en contra. Si tú dices según la Biblia, no hay problema. Tú no dices nada. Ellos dicen según ellos lo que piensan ellos. Y tú tienes que decir lo que piensas tú. Totalmente que no es un diálogo entonces, un monólogo que uno dice, ataca y tú no dices nada. No, bien. Eso es un problema esto. La euforia ecuménica ha debilitado la apologética, ha eliminado la apologética, pensando que pronto todos los evangélicos iban a ser católicos, todos unidos, la misma iglesia. Y ha pasado años, ha pasado 50 años del concilio, casi 50 años, aumentó la división. No hay unidad. Triunfalismo. Dar la impresión de que la Iglesia Católica va adelante, no, porque fijarse que yo hace años escribí, el continente de la esperanza, el continente americano, se transforma en el continente de la pesadilla para la Iglesia Católica, porque los cambios son fuertes, muchos están dejando la Iglesia Católica, pero estos no están por enterado, sigue adelante. Brasil, 40% no son católicos. En Brasil son 180 millones de habitantes. Otros países son el 15%, 20%, Centroamérica 45%, Guatemala 51%, no católicos. Así que salen continuamente los católicos. Bien, entonces, bien, vamos adelante, breve, vamos a concluir. Confusión interna de la iglesia.
dentro de la iglesia hay confusión. Los mismos sacerdotes, no todos, evidentemente, muchos han causado problemas. Ecumenismo tipo protestante, no ecumenismo católico. Buscar la unidad de doctrina, la unidad de los sacramentos, de gobierno, un solo pastor para todos. ¿Entendieron? Esto es el ecumenismo, buscar la unidad completa. No, cada quien tenga sus ideas, basta fingir que estamos unidos, basta no pelear, vivir bien, aceptar a todos, es lo mismo. Entonces es una idea no católica, sea protestante, que entró dentro de la iglesia. Confusión entre la búsqueda de la unidad y la salvación. Entonces, si nosotros tenemos la verdad, ¿qué quiere decir? Que los que no son católicos se van a perder. ¿Qué tradición que se van a perder? No estamos hablando, la salvación es otra cosa. Si uno entiende la doctrina católica, entonces necesita creer en Cristo y obedecer. Pero si uno no es católico, es protestante de buena fe, no por interés o por otra cosa, y piensa que basta la fe para salvarse, no hay problema si creen ellos. ¿Qué culpa tiene? O si uno es musulmán o es budista, tiene sus creencias, no cree en Cristo, se salva. Aunque no cree en Cristo, se salva lo mismo. Porque con la muerte de Cristo llegó la salvación a todos los seres humanos. A todos se abrió la posibilidad de salvación. Pero naturalmente, si uno no conoce a Cristo, se salva lo mismo por la sangre de Cristo. No por Buda, no por Mahoma, sino siempre por la sangre de Cristo. Aunque uno no se da cuenta. Bien, relativismo. Se confundió la libertad de conciencia con el libre albedrío. Yo puedo escoger la religión que quiera. No. Tú tienes que seguir la verdad. ¿Vieron? Si estás equivocado, no lo haces a propósito, te salvas lo mismo. Somos libres de escoger entre dos caminos. La Biblia presenta en qué consiste el albedrío. Delante de ti, Deuteronomio capítulo 30. Puse el camino del bien y el camino del mal, dos caminos. El camino del bien que lleva a la vida, camino del mal que lleva a la muerte. Tú escoge. Escoge el camino de la vida y vas a vivir. Escoge el camino del mal, vas a morir. Entonces es el albedrío. Pero no es que yo escojo una cosa u otra y la misma consecuencia. No. Si escoges el camino del bien, te salvas. Si escoges el camino del mal, por tu culpa, porque tú escoges, tú decides, entonces pagas las consecuencias. Es el libre albedrío. No somos títeres. Bien, cambio de vagón. Imagínense, teólogos católicos que dicen lo mismo. Es como un tren que va hacia la salvación, hacia la meta, hacia la misma ciudad. Un tren. Entonces, ¿qué tal? Uno está en el primer vagón, los católicos. Pero uno dice, me gusta el segundo vagón. Pasa al segundo vagón, es lo mismo, hacia allá va. El otro, no, el tercer vagón, el cuarto vagón, es lo mismo. No es así. Si tú voluntariamente, conociendo la verdad, porque tú sabes que para un católico, un cristiano verdadero, uno que se separa de su esposa, se junta con otra mujer, no puede encontrar la salvación, tiene que arrepentirse. Pero tú dices, me conviene, haces así, yo soy libre. Si es libre de hacerlo, pero paga las consecuencias. Entonces dices, bueno, entonces me cambio de religión. Y te haces de otra religión. Allá te casas hasta por el culto, te hacen fiesta. Es lo mismo, no es lo mismo. Te cambias de religión, te vas allá, el pastor te bendice, ora por ti, te echa la cosa de flores y todo, pagas el diezmo y vas al infierno. Porque tú sabías que eres equivocado. Sabías que la religión católica es la que fundó Cristo, los demás son los chancarrillos particulares. Te metiste allá por interés, te fregaste. Otros dicen, en algún seminario, sacerdotes, Cristo no fundó ninguna iglesia.
nuestros sacerdotes. Seminarios. No fundó ninguna iglesia. Cada uno puede seguir lo que quiera. Dios es bueno, sí, claro, existe el infierno, pero me pregunto, ¿hay alguien dentro o está cerrado desde un principio? Ya. De todo modo, yo por las dudas, mejor que no voy a ver. Si quieres tú ir a ver, vete. ¿Saben un chiste de un tal que era medio tontito? Algunos que conozco yo, sí. Más o menos. No le funcionaba el aparato, no es culpa propia, no tenía culpa. Nació mal, digamos. Nació un día infausto, decían los romanos, día infausto. ¿No? Entonces, murió y se presenta a San Pedro. San Pedro lo miró en la cara y dice, este está mal de la cabeza. Está bien. ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Quieres ir al paraíso o al infierno? No sé. Entendió, este muchacho. Mira, echa un vistazo al paraíso. Y tú, deja que entre un poquito. Vaya, regresa, no sé. ¿Y qué cosa quieres hacer? ¿Quieres ir al infierno a ver un poquito? Si me permites, mejor que vea, echar un vistazo. Fue cuando vio, mira, le gustó. Antes de entrar al infierno estaba una plaza enorme, donde estaban artistas de primera categoría, usted conoce, ¿no? Ahí estaban, sobre elefantes, haciendo brincos, haciendo cosas, ¿qué cosas de cantantes? Uy, qué es bueno la cosa, qué es bueno. Regresa, quiero ir al infierno. Y San Pedro había dicho, está bien, el papelito, está bien. De allá hay un tal, tú vas a ver dónde se hace boleta, como se hace el cine, que se hay, donde se hace boleta. De allá hay uno, entrega este papelito y te dirá todo. Se fue allá, vaya, pues acerca la plaza, la cosa, no hay nada, luces apagadas, no hay nada. Va, como había dicho, allá va, ve uno que estaba atrás con dos cuernos, así, no enojado. Le entrega el papelito. Ah, sí, está bien. Toca un timbre, pum, pum, ven dos demonios, agarran este cuarto, métela en el cuarto 183 y de la cabeza en el otro. Él empieza a llorar, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, ¿por qué? Está escrito aquí la cosa, ¿cómo? Porque yo vine antes, aquí había una fiesta, este es el equipo de propaganda. Este es el equipo de propaganda, tú confundes una cosa con otra. Y hay muchos equipos de propaganda, aquí en Estados Unidos hay muchísimos de estos, buenos, eso es una buena propaganda. Son expertos, digamos, han estudiado comunicación, saben cómo hacer. Bien, por último, aclaración, Dominus Jesus. Delante de esta confusión que se creó en la iglesia, el 6 de agosto del año 2000 sale una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto, el jefe, era Ratzinger, que después fue papa, ¿no? Donde aclara las cosas. La iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo. Los demás grupos explican, tienen más o menos muchos valores de la iglesia, pero no son la misma iglesia. Aquí le falta esto, aquí le falta otro, explica todas estas cosas, ¿no? Bien, prácticamente no fue aceptada. Yo recuerdo que fui a Italia, estuve en el seminario donde estudié yo, cuando era seminarista de filosofía, estuve allá, y algún muchacho me dice, padre, ¿y usted qué piensa sobre esta declaración del Papa? Muy bien, muy aclara mucho. Dice, no la firmó el Papa Juan Pablo II, ya está enfermo, ¿qué cosa va a entender? Ya está, la cabeza no le funciona.
fue Ratzinger que hizo el documento. Sí, claro, y entendí que fue Ratzinger, claro. Ratzinger hacía el documento, poi lo presenta al Papa para la firma. Ah sí, pero él le agarró la mano y firmó. Ay, 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 ay. Así que no hay que hacer caso. Y después, por casualidad, Ratzinger se vuelve Papa. Pero muchos no lo aceptan, no se estudia en los seminarios. Normalmente en los seminarios no se cita, no se estudia esto, ¿no? Sí que tuve muchas ideas todavía ahora. Entonces lo mismo, no hay diferencia, que cualquier religión es buena, o sin religión, basta hacer el bien, nada más. Conclusión, si queremos fortalecer la fe del católico, teniendo en cuenta de una manera especial el fenómeno del proselitismo religioso, es necesario elevar el tono de nuestro catolicismo, haciendo todo lo posible por purificar muchas costumbres presentes en nuestra iglesia y al mismo tiempo luchando por evangelizar seriamente a nuestras masas católicas. De otra manera seguiremos perdiendo gente al por mayor, engañada por los amigos de la competencia o deseosa de algo mejor, más allá de la así llamada religiosidad popular, en la que ha sido relegada por descuido o desorganización pastoral. De todos modos, sea para dialogar con quien sea, como para no dejarse confundir por nadie, se necesita un buen manejo de la palabra de Dios y al mismo tiempo un esfuerzo sincero por conocer y vivir la propia fe, o todo se vuelve en pura demagogia, con las consecuencias que todos conocemos. Muchas gracias por su atención.